No volvió a casa a las 2 de la madrugada. Llamé para preguntar dónde estaba, y esa llamada acabó con nuestro matrimonio. Entró como si hubiera ganado la lotería. Cerró la puerta de una patada con el tacón, me rodeó el cuello con los brazos y me dijo al oído: «Me eligieron, Nacho. Empiezo el lunes». Me reí y la levanté un poco en vilo. Ya era hora de que alguien tuviera algo de sentido común. La senté, le besé la mejilla y la dejé dar vueltas por nuestra cocina, con esa energía brillante y jadeante que antes pensaba que nos definía. Hablaba rápido: el cargo, el equipo, una oficina con ventana, un jefe que era agudo pero justo. Cogió mi teléfono para hacerse un selfie del momento, luego lo dejó y me abrazó de nuevo. «¿Estás orgulloso de mí, verdad?», preguntó observando mi cara como si necesitara una confirmación. «El orgullo para mí tiene el aspecto de un salmón a la parrilla y yo fregando los platos», dije mientras sacaba la tabla de cortar. Hicimos la cena con la música baja y nuestras rodillas rozándose de esa manera cómoda. Si hubiera sabido a dónde se dirigía ese abrazo, habría comido en silencio y me habría ahorrado el aliento. La primera semana llegó a casa radiante, soltando acrónimos como si fueran confeti. Marcos dijo que mi presentación fue la más limpia que había visto. El equipo me llama la francotiradora. Nos movemos rápido, así que llegaré tarde. Sonaba bien. Me gusta la gente que se toma el trabajo en serio. Para la segunda semana, ese brillo se convirtió en un faro en mis ojos a medianoche. Un martes me escribió a las 6:40. «Llego tarde. Un gran empujón. Estaré en casa después de las 9». Puse la sartén a fuego lento y esperé. Las 9 se convirtieron en las 10:30. El salmón estaba como tiza y el arroz era un mazacote. Entró con un aire en la ropa que no era el nuestro. Dejó el bolso como si fuera el mazo de un juez y empezó a hablar antes de nada. «Perdón, Marcos también se quedó, así que no fui solo yo. Es una máquina». «Bien por la máquina». Deslicé el plato por la encimera. «El tuyo está en el horno». Lo miró como si hubiera puesto una pieza de museo. «Oh, no. Comí en la oficina. El equipo pidió comida». «Entendido». Apilé los platos. «Hacemos lo mismo mañana. Probablemente es la semana del lanzamiento». Un par de días después, me di cuenta de que mantenía el teléfono boca abajo. Nunca antes había importado dónde caía. Ahora la pantalla era una moneda con la cara equivocada, siempre oculta. Cuando vibraba, inclinaba el teléfono hacia su cadera con el pulgar moviéndose rápido. Empezó a reírse de cosas en las que yo no participaba. El viernes le dije: «¿Seguimos en pie para la barbacoa de mi hermano?». No levantó la vista. «Te dije que tenemos un evento fuera de la oficina el sábado para fortalecer el equipo». «¿No me dijiste que tal vez?». «Bueno, es un sí. Necesitamos la cohesión. Tú y Marcos vais a hacer ejercicios de confianza junto al lago». Me apoyé en la encimera, viendo cómo se tensaba su boca. Sonrió de forma y no respondió. Esa fue la primera vez que dejó que mi nombre se le cayera de la conversación como una migaja. En ese momento lo traté como una bebida derramada. Limpiar, seguir adelante. El sábado por la mañana le dejé una nota: «Diviértete. Estaré en casa de David hasta tarde. No me esperes». No volví a mencionar la barbacoa. Al salir cogí el cojín del banco del porche, lo puse en el garaje y reorganicé las estanterías, las neveras al frente, mi caja de aparejos donde pudiera verla. Dejé de esperar a que me hiciera un hueco en su nuevo horario. Hice el mío. En casa de David estábamos de pie alrededor de un barril humeante mientras los niños gritaban junto a un aspersor. «¿Estás bien?», preguntó David viéndome desmontar una silla plegable solo para arreglar una bisagra que se atascaba. «El nuevo trabajo la está consumiendo. Ya se calmará». Volví a colocar la bisagra y la encajé limpiamente. «O me calmaré yo». «No estoy seguro de qué es más inteligente», dijo entrecerrando los ojos. «Si necesitas la habitación de invitados, ya sabes». Lo que antes era una broma, ahora flotaba,
tan ligero como el humo. Para la tercera semana, lo gracioso se convirtió en hielo fino. Empezó a usar el trabajo como pantalla para todo lo demás. Su tono se volvió ligero y distante, como si yo fuera el vecino al que saludaba con la cabeza, no el tipo con el que compartía la hipoteca. Una noche puse 2 platos en la mesa, como siempre. Pasó de largo, metió la cabeza en la nevera, cogió un agua con gas y abrió la anilla. ¿Hambre?, pregunté. No mucha, di a largo. Tiró la anilla a la basura y se fue al sofá con su portátil. Lanzamos el próximo viernes. Es enorme. Bien, después del viernes tendremos un sábado. Saqué la silla de enfrente de ella con un pequeño raspón para que levantara la vista. ¿Por qué estás haciendo de esto un problema? No levantó la vista. Te dije que es temporal. Entonces pon temporal en el calendario. El domingo por la tarde iremos al mercado de agricultores. Finalmente levantó la vista. Media sonrisa. Tú y tus listas. Soy fan de las pruebas. Saqué mi teléfono. De 2 a 4. Paseo, comida, un café decente. Vale, dijo, y apareció de nuevo esa segunda sonrisa de abrazo, solo que más pequeña. De 2 a 4. El domingo a la 1:55 envió un mensaje desde arriba. Llego tarde. Marcos me ha metido en una revisión. Bajo en 20. A las 2:30 fui al garaje. Cogí mis llaves y me fui. Pasé solo por el mercado, compré duraznos, vi a una pareja discutir sobre salsas. Volví a casa sobre las 4 a una casa silenciosa. A las 5 bajó en leggings y un top que parecía de anuncio, no de una persona. Llevaba el pelo peinado como si se hubiera pasado la tarde preparándose para parecer que acababa de levantarse. ¿Te fuiste? Miró los duraznos en la encimera. De 2 a 4 es de 2 a 4. Enjuagué uno, lo corté por la mitad y empujé su parte hacia su lado de la tabla de cortar. Te lo perdiste. Eso es mezquino, dijo. No es mi domingo. Cogí mi mitad y me comí el jugo de mis nudillos. Observó como si yo fuera el que estaba desperdiciando algo. Marcos me pidió que me uniera a la sesión de preguntas y respuestas después de la revisión. Dijo con el tono suavizándose, los ojos ablandándose por primera vez en días. Confía en mi opinión, es algo muy importante para mí. Genial, saca tus... La próxima vez, reprograma conmigo, no a mis espaldas. Puso la palma de su mano en mi brazo. Lo estoy intentando, Nacho. Inténtalo con el calendario abierto. Esa noche tomé una pequeña decisión. Dejé de cocinar para 2. Quité mi chaqueta de la silla donde ella solía dejar su bolso y la colgué en el armario. Metí mis artículos de aseo en un pequeño neceser de viaje y lo guardé en mi camioneta. Le dije a mi equipo en el taller que empezaría a abrir 3 días a la semana en lugar de 2, y cambié mi hora de gimnasio a las mañanas. Nada dramático, solo un hombre desplazando su peso a la pierna que no le falla. El jueves su equipo tuvo un happy hour en un local cerca de nuestra casa. Me envió un mensaje a las 5, pásate sobre las 10. Quiero que conozcas a gente. Fui. Cuando entré, estaba sentada en un taburete alto con las piernas cruzadas, un grupo inclinado hacia ella. Reconocí los nombres que había estado mencionando. Y luego estaba Marcos, 40 y tantos, reloj impecable, el tipo de hombre que sonríe con los dientes y evalúa con los ojos. Me estrechó la mano como una formalidad. Tu pareja, ha marcado la diferencia, dijo como si estuviera leyendo una evaluación de rendimiento. No me gustó lo de pareja, como si la palabra mujer tuviera una astilla, pero lo dejé pasar. Es buena en lo que es buena, dije. Cuando aparece, la habitación se da cuenta. Jessica me lanzó una mirada que no supe interpretar. Estuvimos allí de pie y observé la sutil coreografía. La llamó pequeña una vez y luego tiburón, en la misma frase. Ella se rió un poco más de lo necesario por algo que él dijo sobre las noches tardías. Alguien me preguntó por mi taller. Fui breve. Cada vez que miraba, su teléfono se iluminaba y ella lo volvía a poner boca abajo. Cuando fui a pagar mi bebida, el camarero dijo,
Está en la cuenta de Marcos. Negué con la cabeza. Lo justo es justo. Pon la mía por separado. Dejé un par de billetes de todos modos. Jessica me tocó el codo. Está bien, dijo a la ligera. Le gusta invitar al equipo. Yo no soy del equipo. Volví a guardar mi cartera en el bolsillo. Envíame un mensaje cuando termines, si no es más tarde de las 10. Parpadeó. ¿Te vas? Las 10 son las 10. La próxima vez planearé algo que no me implique estar de pie sujetando tu bolso mientras tu jefe me invita a una cerveza. Dije con una sonrisa que no era una pelea, solo una línea roja. Al salir, eché un vistazo atrás. Estaba hablando con Marcos muy juntos, hombro con hombro, con las cabezas inclinadas sobre el mismo teléfono. Fue entonces cuando abrí un nuevo calendario compartido en mi teléfono. Lo titulé Logística de la casa, y me invité solo a mí. En casa, establecí 2 nuevas reglas en voz alta para el salón vacío. No esperar despierto, no cocinar para fantasmas. Luego pegué una nota adhesiva en la nevera. Lavadora se cambia a las 8, luces apagadas a las 10. No estoy de guardia. La semana siguiente, la frialdad, por su parte, vino con un poco de picante. Empezó a hacer bromas a mi costa. El miércoles yo estaba en el fregadero enjuagando bandejas de pintura para un trabajo de un cliente. Entró mirando el desorden. «Tú y tu tallercito», dijo lanzando las llaves al cuenco. «Es mono. Tienes un hobby». Me sequé las manos. «Paga la hipoteca y arregla tu cajón que se atasca», respondí. «Suficientemente mono». «No seas sensible», dijo rebuscando en el correo. «¿Sabes a qué me refiero?» «Sí, lo sé», le dije, y volví a poner el correo en una pila, separando mis facturas de sus catálogos de moda. También sé lo que no repetiré. Fui a mi despacho y cerré la puerta. 10 minutos después, llamó con una taza de té. «¿Tregua?», preguntó con una pequeña sonrisa y la cabeza ladeada. No lo decía de esa manera. «El té está bien», dije cogiéndolo. «Las palabras mejor». No abrí más la puerta. Se quedó un momento, luego se fue. Esa fue la primera suavización, la disculpa con azúcar en el borde. Acepté el té y mantuve mi calendario. 2 noches después, ella hizo la cena. Era su turno técnicamente, aunque no recuerdo la última vez que lo había hecho. Pasta, ensalada, una vela como si estuviéramos en un catálogo. Me sirvió una copa de algo decente. Presionó su rodilla contra la mía bajo la mesa. «¿Cómo está David?», preguntó. ¿Qué es su forma de preguntar? ¿Estamos bien? «Está bien», dije. Contrató un par de manos extra para la remodelación. Estoy pensando en añadir una clase de fin de semana en el taller. Enseñar carpintería básica a chicos de instituto. Los padres no dejan de preguntar. «Qué tierno», dijo. «Tierno como un hobby». Levantó una ceja. Negó con la cabeza, se estiró y me rozó la muñeca. «No lo decía en serio. Estoy orgullosa de ti». Su voz era suave. «Es que estoy al límite». «Entonces no te estires hasta que se rompa». Comí. Agradecí la comida. Bromeé sobre el ajo demasiado hecho. Vi el alivio parpadear en su rostro. Después de cenar, se subió a mi regazo en el sofá durante 10 minutos con la cabeza en mi hombro, y luego se deslizó diciendo: «Debería prepararme para mañana». El domingo por la mañana me sorprendió apareciendo en el taller con donas. Se quedó cerca de mi banco de trabajo viéndome lijar una tabla de borde natural para la mesa de un cliente. «¿Este eres tú en tu elemento?», dijo. «¿Qué es lo que dice la gente cuando visita un zoológico?». «Sí». Eché un vistazo a mis alumnos, 2 adolescentes que habían llegado temprano con su padre para curiosear. «Cuidado cerca de la prensa». «Quiero ayudar», dijo. «Dime qué hacer». «Pásame la lija de grano 120». Rebuscó en el cajón y la encontró. Trabajamos codo con codo durante 20 minutos. Sonrió y me limpió el polvo del hombro. Entonces su teléfono vibró. Salió a contestar. Cuando volvió, la luz en su cara era diferente. Le dije a Marcos que me pondría en contacto antes del mediodía. Dijo con aire despreocupado:
Necesita un repaso rápido de algo. Estás de descanso, dije. Serán 10 minutos. Entonces tarda 10. Yo acabo en 9. Miré a los adolescentes y a su padre. Les guiñé un ojo como si esto fuera normal, y puse en marcha mi reloj de finalización. Ella asintió, me besó la mejilla. Segunda sonrisa y azúcar, y salió con el teléfono ya en la oreja. Regresó 25 minutos después con una prisa fingida y los ojos muy abiertos. No dije nada. Me limpié las manos, cerré y me fui sin invitarla a comer. Di mi clase esa tarde como si no existiera nada más. A mediados de semana había vuelto a evolucionar. Ahora no era solo frialdad o descuido. Era control y un nuevo envoltorio. Empezó a enviarme mensajes con actualizaciones que no eran planes, sino órdenes. Cambia nuestra cena al jueves. No olvides que necesitaré el coche el viernes, porque el aparcamiento en la oficina es un desastre. Dile a David que podríamos usar su habitación de invitados un fin de semana si nuestro piso tiene mucho ruido. Marcos quiere hacer una reunión virtual y mi apartamento tiene demasiado eco. Dijo, mi apartamento, como si lo estuviera ensayando. Cada frase tenía un coste para mí. Cada una recibió un precio a cambio. Respondí al mensaje del coche. Coge el coche, yo iré en Uber, pero lo pagas tú. Envió un signo de interrogación. Presupuestos separados para decisiones separadas. Escribí. Lo ignoró. Creé una nueva cuenta para los gastos de la casa. Moví nuestros servicios compartidos allí y puse los pagos automáticos. Se lo dije en el desayuno, sin dramas. Vamos a dividir la rutina, dije deslizándole un papel con las nuevas cifras. Yo cubriré lo mío, tú lo tuyo. Si necesitas mi ayuda, usa palabras y avisa. De lo contrario, no asumiré nada. Se quedó mirando el papel. ¿Estás convirtiendo esto en algo transaccional? No, respondí sirviendo café. Lo estoy haciendo adulto. Esa noche. No llego a casa hasta las 11:30. No pregunté. Me fui a la cama a las 10. Teléfono en modo no molestar. A las 2 de la madrugada me desperté para ir al baño y vi un mensaje de David. ¿Despierto? Y uno de Jess a las 11:05. Llego tarde, no me esperes. Ya no lo había hecho. El viernes tenía 2 entradas para una pequeña cena benéfica. Un antiguo cliente nos invitó. Era un evento público donde las parejas aparecen y fingen que les gustan los platos pequeños. Me puse un traje que solo saco cuando se requiere corbata. Jess bajó las escaleras a medio vestir, con el pelo recogido, el vestido a medio cerrar, todavía en una llamada. Hizo un gesto. 2 minutos. 10 minutos después, llamé al marco de la puerta. Nos vamos. Cubrió el micrófono con la palma de la mano. Un segundo. Marcos está moviendo el discurso de apertura. Esto es importante, no más que el hecho de que dijimos que iríamos. A las 7 miré mi reloj. Llegamos tarde. Puso los ojos en blanco, terminó su idea y finalmente colgó. Eres imposible. No, soy coherente. En la cena volvió a lucir su sonrisa como si la hubiera planchado. Estuvimos con mi cliente y su esposa hablando de su nuevo tejado. Jess salpicó la conversación con algunas preguntas, asintiendo en los momentos adecuados. Luego volvió a su teléfono bajo la mesa y se puso en modo seguro con su pantalla. La esposa de mi cliente me miró, luego a Jess y luego desvió la mirada. En un minuto, le dije a Jess en voz baja, vamos a hablar como personas en una mesa. Estoy escuchando, dijo con los ojos todavía bajos. No lo estás, repliqué y terminé mi platito. En el camino a casa, ninguno de los dos dijo mucho. El sábado era el evento fuera de la oficina. Se fue vestida de deporte con un nuevo tono, como si ya estuviera en una vida diferente. No tienes que esperarme despierto, dijo buscando la puerta. No lo haré. Estaba arreglando un trozo de moldura en una escalera. Escribe si cambian los planes. Siempre cambian, replicó ella. Entonces escribe siempre. No levanté la vista. Pasaron las horas.
Llegó la medianoche y pasó. Apagué la tele y leí. A la 1:30 nada. A las 2 mi teléfono se iluminó. Era la hora. La llamé. Respondió un hombre. «¿Está ocupada?», dijo con una calma ensayada, como si se ganara la vida practicando la serenidad. «Dile que tiene 30 segundos», dije. Mi voz era tan firme como cuando estoy midiendo una tabla. Se rió suavemente, cubrió el auricular y dijo algo que no pude oír. Luego, de fondo, un sonido pequeño e inconfundible. La risa de Jess, apagada y complacida. El tipo de risa que oyes cuando alguien cree que ha llegado a la cima. Entonces su voz volvió. «Te llamará más tarde, no te molestes». Hice una pausa. Dejé que el silencio se prolongara lo suficiente como para ser una elección. «Quédatela, ahora es tu problema». Hubo un instante de silencio, un movimiento de tela. Luego Jess se puso al teléfono con la respiración entrecortada. «Nacho». Colgué antes de que pudiera inventarse una historia. Dejé el teléfono. Me quedé de pie un largo minuto mirando las fotos del pasillo. Nosotros con barbas de espuma falsas en un festival de invierno. Ella sosteniendo un pez que la había ayudado a pescar. Los dos en la terraza de David antes de que el barniz se desvaneciera. Luego fui al dormitorio. Me quité el anillo, lo dejé en la mesita de noche. Me senté en el borde de la cama y esperé. Se aprende mucho sobre uno mismo en una habitación silenciosa a las 2 de la madrugada. Lo que aprendí es que no negocio con gente que disfruta viéndome encoger. A las 2:35 la cerradura hizo clic. Entró con el mismo aire que aquella primera noche. Demasiado ligera para la hora, demasiado cuidadosa para la verdad. Puso su bolso en la silla, se quitó los zapatos. «Hola», dijo como si hubiera estado en casa de su hermana. Me levanté. «Haz una maleta, te vas». Parpadeó una vez lentamente. «¿Qué? ¿Me has oído?». Hizo un pequeño sonido. No una risa, más bien un bufido calentado en el microondas. «No voy a ninguna parte. Es tarde. Estoy agotada. Te llamé». Él respondió. Me acerqué. Ni fuerte ni suave. «Hemos terminado aquí. Estás siendo dramático». Cogí mi anillo de la mesita de noche, caminé hacia ella y lo dejé caer junto a su pie descalzo. Hizo un pequeño y educado clic. «Puedes ponerlo donde quiera que pongas la verdad». Lo miró. Luego volvió a levantar la vista. «¿Crees que voy a suplicar? Creo que vas a verme marchar». Cogí una bolsa de viaje y metílo del cajón superior. 2 camisas, ropa interior, mi neceser de afeitar. Cogí mi pasaporte, el título de mi camioneta, la copia de la escritura que guardo. Cerré la cremallera de la bolsa, fui a la cocina, cogí las llaves de repuesto del gancho, las tiré sobre la encimera para que estuvieran fuera del alcance de la costumbre. Me siguió por el pasillo. «¿No hablas en serio?». «Enviaré a por lo que me falte». Puse mi caja de herramientas junto a la puerta, porque eso es lo que cojo cuando las cosas necesitan arreglarse. «Y cambiaré las cerraduras el miércoles. Tiempo de sobra para que hagas un plan. No puedes decidirlo tú todo. Puedo hacer exactamente esto». Abrí la puerta. No se movió. Se quedó allí como si el pasillo fuera a apartarse para ella si miraba fijamente el tiempo suficiente. Me fui. David abrió la puerta en pantalones cortos de gimnasia y una camiseta descolorida, con los ojos todavía nublados. El olor a limpiador de pino y pizza vieja me golpeó como algo honesto. «Vale», dijo al ver mi cara y la bolsa. «Vale, entra». Nos sentamos en la mesa de su cocina. Nos sirvió agua a los dos. Le conté todo de un tirón, sin pausas, sin adjetivos de los que tuviera que disculparme. Se frotó la mandíbula. «¿Él respondió?». «Él respondió», le dije que se la quedara. David se quedó mirando la pared, luego a mí. «¿Te quedas aquí?». «Coge la de invitados, las sábanas están limpias, iremos al gimnasio a las 7. ¿Quieres qué?». «Ni llamadas ni mensajes, ella sabe qué hora es». Asintió. Nos quedamos así un rato.
2 hombres que han pintado suficientes terrazas para saber por dónde se pudrirán primero las tablas. A las 7:30 de la mañana siguiente, después de una ducha y un desayuno tranquilo en su encimera, conduje hasta la oficina que se encarga de mi papeleo. No necesito drama para hacer algo simple. Sabía lo que estaba eligiendo. Rellené lo que tenía que rellenar, presenté lo que tenía que presentar y fui al taller. Cambié el código de acceso y transferí los servicios de la casa a la nueva cuenta compartida. Quité mi nombre de cualquier pago automático que no tuviera mi firma. Avisé al cerrajero y reservé para el miércoles. Le envié a Jess una sola línea. Iré con David el jueves a las 6 para recoger el resto de mis cosas. Por favor. Está en otro sitio. Sin respuesta. Lunes. Silencio. Martes. Un meme enviado a nuestro antiguo chat de grupo. Como si hubiera olvidado que yo estaba en él. No respondí. Me sumergí en el trabajo. Acepté 2 nuevos clientes. Formé al chico de instituto que no paraba de rondar hasta convertirlo en alguien que podía manejar una lijadora de forma segura. Dormí en casa de David en la cama de invitados y no pensé en su almohada. Por la noche, David se sentaba en el umbral y me lanzaba una botella de agua como si estuviéramos de vuelta en el instituto, después del entrenamiento. ¿Estás bien?, preguntaba. Suficientemente bien, respondía. El jueves a las 6 llegamos a mi casa. Le había enviado un mensaje a Jess una vez más esa mañana. Voy para allá a las 6 con David. Si estás, esperaré en la camioneta y volveré a las 8. Lo dejó sin leer. Cuando llegamos, el camino de entrada estaba vacío. Usé mi llave, entré en el silencio y hice lo que había venido a hacer. Empaqué mi ropa, mis libros, la guitarra que toco más que decentemente. Quité de la pared las fotos que eran mías antes de nosotros. Dejé el álbum de bodas en la estantería, boca abajo, porque no iba a cargar con una historia que ya no reconocía. David cargaba cajas sin comentarios, su forma de ser útil y no entrometido. En la mesa del comedor había una nota doblada. No la abrí. No estaba jugando a una búsqueda del tesoro. La dejé donde estaba. Antes de irnos, di un último paseo por las habitaciones, encendiendo y apagando interruptores, asegurándome de que el lugar no se incendiara por despecho. En la puerta, David dijo: ¿Quieres decir algo? ¿Dejar una nota en la encimera? Dije lo que necesitaba a las 2 de la madrugada, le dije. Salimos al aire de la tarde. Giré la llave en la cerradura. Luego hice una pausa. Volví a entrar y recogí mi anillo de donde lo dejé caer. El sitio estaba limpio, como si ella lo hubiera hecho desaparecer. En la basura del dormitorio se oyó el pequeño tintineo de metal contra plástico. Lo dejé. El cerrajero vino al día siguiente. No fui. La primera semana no llamó. La segunda, un miércoles, mi teléfono se iluminó con su nombre. Dejé que sonara. Sonó de nuevo. Respondí. Su voz era irreconocible, como si hubiera estado corriendo. Nacho, por favor, necesito hablar contigo. Tienes 30 segundos. Dije, perdí el trabajo. Soltó. La fastidié. Lo veo. Quiero arreglar las cosas. Lo siento mucho. Lo soy. Fui estúpida. Se te acabó el tiempo. Dije, y terminé la llamada. Bloqueé el número. Puse mi teléfono boca abajo como solía hacer ella, no porque me estuviera escondiendo, sino porque había terminado. Al día siguiente envió un correo desde una dirección diferente. No lo abrí. 2 días después llamó a David. Él contestó. Dijo que había tomado su decisión y colgó. Envió un mensaje a través de su hermana. Le escribí a la hermana. Estoy bien. Por favor, respeta el límite. Después de eso, hubo silencio. ¿Quieres que te diga que estaba enfadado? Era algo más tranquilo. La ira necesita un objetivo. Yo tenía decisiones que tomar. Las tomé. Unas semanas después pasé por la casa con el cerrajero para cambiar una cerradura más que había olvidado en la puerta lateral. Su coche no estaba. La sombra de una furgoneta de mudanzas había dejado un rectángulo en la calle, polvo donde habían estado los neumáticos. La vecina, la señora García, estaba podando los setos.
Me saludó con sus tijeras. «No te preocupes», dijo bajando la voz como si el seto pudiera cotillear. Entró y salió. No montó una escena. «¿Por qué iba a hacerlo?», dije. «Ya no es su escenario». La señora García chasqueó la lengua, el sonido que hace la gente mayor cuando ha visto demasiado. De vuelta en casa de David, estaba cocinando pollo a la parrilla y quemándolo, como siempre hace. Me lanzó las pinzas. «Arréglalo», dijo. Di la vuelta a los trozos, moví el calor, hice lo que hago. Hacer que funcionen cosas que otros creen arruinadas. Después de cenar, dijo: «¿Vas a vender la casa o te la quedas?». «Me la quedo», dije. Construí esas estanterías con mis propias manos. No le voy a dar a otro esa satisfacción. Asintió. Bien. Me mantuve ocupado. Añadí 2 clases más en el taller. Contraté al chico de instituto a tiempo parcial. Puse una pequeña caja para becas donde la gente podía contribuir para cubrir las cuotas de los chicos que no podían pagarlo. Los sábados llevaba mi camioneta al inicio del sendero y caminaba hasta que mi cabeza estaba lo suficientemente vacía como para invitar a mejores pensamientos. Empecé a ver a una mujer llamada Ana del gimnasio. Es práctica y tiene un humor seco, y aparece cuando dice que lo hará. Hace preguntas y espera las respuestas. Conduce su propio coche y paga sus propias cosas. No caí en ello. Caminé con los ojos abiertos. Un mes después de la separación, volví a mi casa. Estaba aún más silenciosa que antes, lo que me convenía. Puse un nuevo cerrojo en el interior de la puerta del garaje. Reemplacé nuestro perfecto edredón de 2 plazas por una pesada funda de algodón que no necesito mimar. Puse mi guitarra en el soporte del salón en lugar de esconderla en el armario como si la música fuera un lujo. Ana vino con una planta que aún no he matado. Comimos comida para llevar en el porche y escuchamos al vecindario calmarse. A las 9:30 dijo: «Debería irme. Tengo que correr temprano». «Bien», dije, y lo decía en serio. Nos iba bien con eso. Jess lo intentó 2 veces más. Un mensaje de voz de un número desconocido con su voz más suave y cansada. Una carta con mi nombre escrito con una letra que ya no parecía la suya. No lo escuché, no la abrí. No soy un personaje en la tardía revelación de otra persona. Soy un hombre que se fue cuando era el momento. Hay una diferencia. Su nombre todavía surge de vez en cuando. Alguien en el mercado preguntando dónde ha estado. Un cliente que solía charlar con los dos. No me lanzo a un discurso. Digo que tomamos caminos diferentes, y luego hablo de la veta de la madera, del chirrido de mi camioneta o del pronóstico del tiempo. La gente entiende más de lo que aparenta. Una vez en una gasolinera creí ver a Marcos. Mismo reloj, misma postura. Me miró y rápidamente desvió la vista. Quizás era él, quizás un tipo hecho del mismo molde. De cualquier manera, nada en mí se movió. No es mi historia. Si esperas que diga que la echo de menos, te decepcionarás. Echo de menos lo que pensé que teníamos, que no es lo mismo. Lo que tenía al final era una persona que me trataba como ruido de fondo, a menos que alguien más me subiera el volumen. Cuando consiguió lo que quería, me convertí en el abrigo que dejaba en la silla. La noche que él contestó mi llamada, el juego terminó. Mi papel era recoger mi abrigo e irme. Lo último que le dije, lo que le puso el punto final, no fue poético. Fue en casa de David, justo después de aquel paseo de las 2 de la madrugada, de su fregadero a su nevera y de vuelta con la misma botella de agua en la mano. David preguntó: «¿Si aparece aquí? ¿Si llama a la puerta?». «Le diré esto», dije, y lo practiqué una vez en voz alta, porque algunas palabras merecen ensayo. «Te di una buena vida. La dejaste. Eso es cosa tuya. Cuídate». Nunca llamó a la puerta. Quizás probó una puerta que se abre para la gente a la que le gustan los trucos. Quizás encontró silencio donde antes había aplausos. No es asunto mío. Así que así es como me fue a mí. Dejé de esperar. Dejé de cocinar para fantasmas. Dividí la rutina cuando se dividió el respeto. Advertí una vez.
claramente y sin dramas. Actué cuando la verdad llegó. No castigué. Me fui. En las semanas que siguieron, vi mi casa convertirse de nuevo en un lugar, no en un escenario para otra persona. Vi a mis amigos aparecer con pizza y chistes malos que cuentan más de lo que la gente piensa. Sentí mis días llenarse con el tipo de trabajo que te deja cansado y tranquilo de una buena manera. Conocí a una mujer que piensa que lo más bonito que puedes hacer por alguien es estar donde dijiste que estarías. En cuanto a Jess, esto es lo que oí de alguien que conoce a alguien. Después de que el trabajo saliera mal, a la gente a la que le gustaba su energía brillante le resultó inconveniente. Se mudó de mi casa, encontró un alquiler lejos del centro. Allí no hay oficina con ventana. Es todo lo que sé. Es todo lo que necesito saber. ¿Quieres la frase final? La que guardo en el bolsillo. Cuando alguien pregunta cómo saber cuándo se ha acabado. Es simple. Cuando una persona se ríe mientras te están menospreciando, no la corriges. Dejas de estar ahí para oírlo. Mueves tu vida a donde la risa está contigo, no a tu costa. Eso es lo que hice. Me llamó una vez más. Meses después, desde un número que se coló por accidente. Vi el nombre, y por un segundo, mi pulgar dudó sobre aceptar, solo porque las viejas costumbres mueren haciendo ruido. Luego pulsé rechazar. Un minuto después, llegó un mensaje de texto. ¿Podemos hablar? Lo borré. No quedaba nada de qué hablar. Me puse las botas, salí a la camioneta y me dirigí al taller. David esperaba con un café que sabe a papel caliente, y Ana me envió una foto de un amanecer ridículo sobre el sendero para correr. Abrí la puerta, encendí las luces y pasé la mano por el borde liso de una mesa que por la mañana estaba áspera y al mediodía perfecta. Ese es mi tipo de final. Limpio, sin aplausos, solo un trabajo terminado y una puerta que se cierra detrás de ti y permanece cerrada. Y ella es un nombre en mi teléfono por el que ya no paso, porque ya no está. Es un juego de llaves que no encaja en mis cerraduras. Es una historia que cuento una vez así para que otro hombre sepa que no está loco por querer respeto. Luego vuelvo a mi día. No la volví a ver. No planeo hacerlo. Vivo en mi casa, conduzco mi camioneta, construyo mis mesas, enseño a mis chicos en el taller, como demasiado en casa de David. Paso los domingos en el mercado con alguien que piensa que un calendario compartido es una promesa, no una trampa. Es toda la verdad y es suficiente.